Buenas noches, es un gusto poder saludarlos nuevamente. Gracias por conectarse como siempre a esta transmisión. Y hoy en Respuestas Fáciles a Preguntas Difíciles vamos a estar hablando acerca de una pregunta que nos han hecho que se desprendió del tema anterior, el tema anterior que estuvimos estudiando y que ahí encuentran todos los links en nuestras redes sociales. De ese estudio fue el bautismo en el Espíritu Santo, pero hubo un par de preguntas acerca del don de lenguas y por eso el tema de hoy, al que le dedicaremos un par de minutos, es ese, es el don de lenguas. Para muchos cristianos, a lo largo de su historia cristiana, de su vida cristiana, es común que hayan escuchado que en alguna iglesia, en alguna congregación, les hablaron del bautismo en el Espíritu Santo y les dijeron que el bautismo en el Espíritu Santo tenía que ver con hablar en lenguas. Y entonces vieron o escucharon de la práctica en la que se oraba a un grupo de cristianos hasta que las personas dejaran de hablar español y empezaran a orar en un idioma extraño. Digo extraño con énfasis porque presencié yo, por ejemplo, cuando era adolescente tal vez, estaba en una congregación donde el pastor, en medio de su falta de conocimiento y claridad de la doctrina neotestamentaria, hacía repetir a los pelados una palabra como alabanza o aleluya o alguna cosa así durante muchas veces. Y si usted repite una palabra muchas veces, pues se va a enredar. Y en ese momento era que el pastor decía, está recibiendo el Espíritu, y te decía, siga, siga. Y pues realmente las personas lo que hacíamos era inventarnos alguna clase de dialecto. Pero no fue lo que ocurrió en el derramamiento del Espíritu en el Pentecostés. Lo primero que hay que aclarar, que ya lo dije en el estudio del bautismo en el Espíritu Santo, es que aunque en algunas ocasiones en las que se derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes en el Nuevo Testamento, estos hablaron en otros idiomas, no es la única manifestación o una manifestación exclusiva del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo en otras ocasiones se manifestó con temblor, por ejemplo. Hechos capítulo 4 nos narra cómo en el momento en que fueron llenos del Espíritu Santo, lo que ocurrió fue un temblor. Nadie habló en lenguas en ese momento. Y así en otros sucesos, hay otros sucesos de los bautismos en el Espíritu Santo donde no se habló en lenguas, pero hubo unos en que sí. Así que es uno de una gama de manifestaciones que se pueden dar cuando existe la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo en la vida de un grupo de creyentes en determinado momento. Eso quiero primero aclararlo, ¿sí? No es lo mismo el don de lenguas al bautismo del Espíritu Santo. El don de lenguas es uno de muchos dones. Lo segundo que hay que aclarar es de qué se trató esa manifestación en los momentos en que sí se dio. En Hechos capítulo 2, por ejemplo, que es el suceso más famoso acerca de las lenguas, del don de lenguas, dice que el Espíritu Santo repartió lenguas sobre los que estaban allí en el Pentecostés y que ellos empezaron a hablar otras lenguas. Así que lo primero que diremos acerca del don de lenguas es que justamente es hablar otras lenguas. No es inventarse una, no es improvisar con palabras que son inventadas, unas frases que no tienen sentido. Dicho sea de paso, no solo existe el don de lenguas, sino la interpretación de lenguas, que ahorita en un ratico les diré de qué se trata. El don de lenguas, entonces, si vamos a la palabra, a Hechos capítulo 2, veremos cómo es fácil de identificar de qué se trataba. Se trataba de que habían personas de otros países en ese momento, de otras regiones del mundo, que fueron en ese momento allí a Jerusalén. Y cuando el Espíritu Santo toca a estos hombres que recibieron el Espíritu Santo, les da el don de lenguas a algunos de ellos para que ellos hablen en otros idiomas. Y dice ahí la lista, algunos hablaron en griego, otros en árabe, otros, etcétera. En todos los idiomas que estaban ahí, si había alguien por allá de Etiopía, pues en etíope le hablaron. Si había alguien de España,
y se fue hasta Jerusalén, pues alguno de esos del aposento alto le habló en español. No se inventó un idioma, empezó a hablar un idioma que desconocía, pero que era un dialecto que ya existía. ¿Cuál era el objetivo entonces del don de lenguas? Poder predicar el evangelio y demostrar a través de esa capacidad imposible para algún ser humano común y corriente, demostrar que el evangelio tenía poder, que el evangelio era real, y predicar a Cristo a personas que hablaban otros idiomas específicamente. Entonces, si pasó un ruso por allí, pues alguno de esos le habló en perfecto ruso, aunque jamás en su vida habían estado en Rusia ni habían hablado con un ruso. De eso se trataba el don de lenguas. Alguno dirá, algún hermano, porque me lo han dicho, no, pero usted está omitiendo un idioma que la Biblia sí dice que existe, que es el idioma de las lenguas de fuego o lenguas de los ángeles. Y entonces tenemos que ir al texto que cita el tema de las lenguas angelicales, porque quienes se inventan estas palabras como si fueran un dialecto, dicen estoy hablando en lenguas angelicales. Eso está en 1 Corintios capítulo 13 y dice así la palabra, dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. 1 Corintios capítulo 13 está ubicado, esto no es una gran revelación para usted ni para mí, entre el 12 y el 14. El 12 habla acerca de toda la lista de dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, específicamente acá a la iglesia de Corinto. Y el versículo 14 hace una regulación de esos dones que habla en el 12. Y el 13 es un capítulo que, aunque es muy común citarlo para temas románticos y temas acerca del amor, realmente lo que está enfatizando es la manera en que se deben desarrollar los dones correctamente dentro de la iglesia. Y está diciendo, si se desarrolla cualquier clase de don en la iglesia, pero no se hace con amor, entonces eso no sirve para nada. Y cita Pablo, para iniciar ese contraste con el amor, el tema de las lenguas angelicales, pero usa una figura literaria. Si usted es cuidadoso en la lectura y se lee todo el capítulo 12, el 13 y el 14, usted se dará cuenta que acá Pablo usa una figura literaria muy común que se llama la hipérbole. Y la hipérbole no es otra cosa que exagerar algo. Si yo tuviera, acá los colombianos dicen mucho, si me ganara el baloto, yo le regalaría una casa a todos mis amigos. Es una exageración. Si yo midiera 3 metros, haría tal cosa. Y lo que Pablo está diciendo acá es, si hablara todos los idiomas del mundo, o sea, si tuviera el don de lenguas y ese don de lenguas me permitiera hablar, ser políglota y hablar 50 idiomas, y entonces lo exagera para marcar el punto. Dice, si hablara todas las lenguas humanas y hasta la lengua de los ángeles, pero no tuviera amor, eso no me serviría para nada. Así que lo que está diciendo acá Pablo no es que los creyentes podamos recibir un don de hablar en lenguas angelicales. Para Dios todo es posible, pero no es lo que está diciendo la doctrina bíblica al respecto. No está citando el don de lenguas angelicales como uno de los dones que el Espíritu reparte a la iglesia. Está haciendo una hipérbole, una exageración para resaltar el amor. Así que este texto de lenguas angelicales también ha sido como malentendido durante muchos años, y entonces el don de lenguas ha sido usado de manera incorrecta. El capítulo 14 regula el don de lenguas precisamente, y Pablo dice que si alguien tiene el don de lenguas no lo use en la iglesia, porque así hable 10.000 palabras en ruso, en griego, en otros idiomas, pues no va a edificar a la gente si habla en el idioma local. En el caso de ellos era el hebreo, en el caso de nosotros el español. Si alguno, porque yo creo que alguno todavía tiene esa capacidad y ese don de parte de Dios de hablar lenguas distintas que se podrían usar en determinado momento. Por ejemplo, si usted es un misionero y tiene que ir a un lugar donde no sabe cómo comunicarse, seguramente el Espíritu Santo derrame sobre usted y del grupo de misioneros que vayan ese don de lenguas
para que usted pueda comunicarse fluidamente con las personas o comunicar el Evangelio. Pablo dice en 1 Corintios 14 entonces que no lo hagan y que si lo hagan por turnos y lo hagan no más de 3 personas. Si en su congregación o en nuestra congregación hay personas con el don de lenguas, debería hacerse con esta reglamentación. No más de 3 personas deberían profetizar o hablar en lenguas y solo lo pueden hacer si hay una persona que tenga el don de interpretar las lenguas. Y adivinen entonces cuál es el don de interpretación de lenguas. No es entender las palabras raras que nos inventamos. Interpretar lenguas es entender idiomas que antes que de ninguna manera tendría por qué entender. Yo que no sé nada de chino o mandarín, si tuviera el don de interpretación de lenguas, entonces entendería lo que el Espíritu está diciendo a través de un hermano que de un momento a otro empieza a hablar chino o mandarín por alguna circunstancia específica. Así que no se haga más de 3 personas y si se hace que haya un intérprete para que traduzca al español y que no se vuelva un show como los que usualmente estamos viendo en esta época de la iglesia, que se ha tergiversado este don y entonces vemos alguna clase de shows que confunden, tal cual dice este capítulo de 1 Corintios 14, a la persona que está conociendo la iglesia. Los que ya llevamos mucho tiempo seguramente entendemos lo que está pasando, estemos o no de acuerdo, lo entendemos. Pero alguien que está hasta ahora llegando se va a ver muy confundido si no le hablan en español. Así que de eso se trata el don de lenguas. No es que no haya, es que el que se cree que hay realmente no es, pero sin duda hay cristianos alrededor del mundo con muchos testimonios que yo he escuchado que han tenido que hablar en otro idioma, en contextos específicos y que el Espíritu Santo les ha dado esa capacidad de hablar esos idiomas. Seguramente, casi siempre, quien tiene el don de lenguas tendrá también el don de la interpretación de lenguas. No es una regla, pero seguramente tendrá que ser así para continuar una comunicación, que fue lo que pasó en ese momento con los discípulos que recibieron y con los cristianos alrededor del libro de los Hechos que recibieron este don. Así que eso es lo que queríamos contarles el día de hoy. No se confunda, el don de lenguas no es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo, pero cuando existe el don de lenguas, que ojalá usted y yo lo podamos algún día presenciar, es un idioma existente que otra persona podría entender con claridad. Eso era todo, queríamos explicar eso el día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión. No olvide que si hay más preguntas como estas, pues un gusto poderlas contestar en este espacio de respuestas fáciles para preguntas difíciles que hay en la Biblia. Nos vemos en 8 días. Chao.